Hola amigos de Caracol Radio, bienvenidos al personaje de la semana y pues para nosotros es un gusto tremendo continuar en esta serie de programas hablando con la gente joven que está haciendo por la ciudad, por el país y especialmente que estamos en una fecha como es el Día del Medio Ambiente o el Día Mundial del Ambiente y donde hay muchas iniciativas globales. Y qué bueno decirles que aquí en el Caribe hay gente haciendo cosas muy interesantes con propuestas que ustedes van a conocer hoy a través de radio y también de nuestro Facebook de Caracol Radio. Pues quiero empezar presentando a Xiomara Acevedo. Ella es internacionalista de la Universidad del Norte, emprendedora socioambiental, egresada de programas de cambio climático y fundadora de una ONG, Barranquilla Más 20. Xiomara, bienvenida, personaje de la semana de Caracol Radio. Muchas gracias, Martín. Te agradezco por el espacio y un saludo, bueno, también a quienes están aquí, me acompañan, a Alejandro, a Brandon y a las personas que están escuchando esto, ¿cierto? Un saludito a todos y todas. Bien, Alejandro Callafa es administrador de empresas de la Universidad del Norte, es emprendedor, creador de varios negocios que tienen que ver con el medio ambiente y se van a dar cuenta ustedes cómo pueden desde la casa, ahí en la casa, hacer pequeñas acciones, grandes acciones para el cambio del ambiente, para proteger nuestro planeta. Alejandro, bienvenido, personaje de la semana de Caracol Radio. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. La verdad que muchas gracias por esta invitación. Hola Xiomara, hola Brandon. Pues con ellos compartimos la misma pasión por cuidar nuestro medio ambiente y por asegurarle un planeta sano a las futuras generaciones. Bueno, muchas gracias. Yo soy el director general de la empresa Reaceico, Muta y Mamo. Reaceico se dedica a reciclar el aceite de cocina usado. Muta ofrece una plataforma para la recolección de residuos aprovechables, todo lo que puedan reciclar en las casas. Y Mamo aprovecha el plástico de un solo uso para darle una segunda oportunidad para producir madera plástica y hacer diferentes productos. Bueno, cójame ese trompo en una uña lo que están haciendo estos muchachos. Brandon Vaquero es estudiante de biología en doble titulación con filosofía de la Universidad del Atlántico, miembro del semillero de restauración ecológica de la universidad y coordinador juvenil del proyecto Ecoatmósfera. Bienvenido, Brandon, personaje de la semana de Caracol Radio. Buenas tardes, agradecerte Martín por abrir estos espacios, saludar aquí a mis compañeros Alejandro y Xiomi y sobre todo saludar también al público que nos está escuchando. Pues sí, Ecoatmósfera es una iniciativa que lo que busca es promover y preservar especies nativas de flora y fauna, promover lo que es el eco y logoturismo, hacer viverismo comunitario, agricultura urbana y sobre todo crear ese ecocimiento para lo que nosotros llamamos los proyectos tanto pedagógicos y didácticos de la bio y la ecoalfabetización. Bueno, ya Alejandro y Brandon hicieron marketing social enseguida, de una, contando lo que están. Pero, Xiomara, bueno, cuéntanos de qué se trata el emprendimiento social tuyo. Sí, bueno, Barranquilla Más 20, justamente el Más 20, quiero empezar por ahí, es por el proceso de Río Más 20. Río Más 20 fue la segunda cumbre de desarrollo sostenible, 20 años después de la primera, que fue en el 1992, y que abrió toda la palestra, digamos, y la importancia del tema ambiental a nivel mundial. Entonces, desde ese momento nosotros considerábamos que, bueno, la ciudad también tenía que insertarse en este tipo de procesos, que también la ciudad, pues, tiene que fortalecer el tema ambiental. Y lo que hacemos en Barranquilla Más 20 es educar y empoderar jóvenes y niños, también ciudadanía en general, pero especialmente jóvenes y niños en asuntos de gestión de la biodiversidad, gobernanza del agua y también, sobre todo, algo muy clave en construir acciones para enfrentar la crisis climática que vivimos a nivel planetario
¿A través de qué? Bueno, a través de la incidencia política, a través del activismo, de las comunicaciones y el desarrollo de iniciativas locales. Afortunadamente, ya no solamente trabajamos en Barranquilla, sino que también trabajamos en varias regiones del país. Entonces, eso nos pone muy contento de que también somos embajadores de ese talento barranquillero, pero pues también para Colombia, teniendo en cuenta que somos el país más biodiverso del planeta, ¿cierto? Por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, estamos fortaleciendo el trabajo de los jóvenes en proteger el patrimonio natural. Bueno, cuando uno los escucha, se llena de emoción y de esperanza. Yo que soy un viajero del Caribe y que he estado con la expedición Viaje al Corazón del Caribe conociendo tantas realidades de nuestra región, y cuando he visto y he llegado a sitios donde me cuentan los nativos, antes había un gran arroyuelo, había un río incluso, y ahora lo que hay es poco, nada. Se han secado, por ejemplo, en la zona cercana a la Ciénaga Grande. Entonces uno dice, ¿cuánto se valora el trabajo que hacen estos jóvenes por el medio ambiente? Ahorita ellos nos van a contar de sus proyectos, de lo que están haciendo, de los logros y también de las dificultades. Pero yo quiero empezar por un tema, y es, ¿cuándo empezó esa pasión por el medio ambiente? Algo tuvo que suceder en sus vidas, siendo niños o de pronto ahora reciente, pero hay algo que los motivó y que les cambió la vida y que los puso a que el centro de lo que están soñando y pensando y que les quita les quita el sueño muchas veces tiene que ser el medio ambiente, el planeta, el clima. ¿Cuándo empezó eso? Yo quiero que ustedes me cuenten eso. Brandon, ¿cuándo empezó cuándo te picó ese bichito? Por ahí, por el año 2012, yo era estudiante de 9º grado. Ya existía el espacio físico como tal de la ecoatmósfera, y tú sabes que para uno optar por el grado de bachiller tenía que hacer las 80 horas de servicio social comunitario. En la institución eso se hacía desde 10º, pero yo tuve como la iniciativa porque me gustó lo que se hacía en el ecoparque. Entonces pedí adelantar desde 9º mi servicio social comunitario. Yo terminé mi servicio de 80 horas y quedé como voluntario del proyecto Ecoatmósfera. Ahí comencé a participar en toda una serie de foros de filosofía, porque es que curiosamente somos un proyecto de filosofía que después se convirtió en un proyecto agroecológico, porque nacimos con una visión biocéntrica de las cosas. Comencé a participar en foros, en conferencias, dando charlas, participando con el distrito, con el sector privado. Y luego, cuando fue el momento de elegir a lo que yo me quería dedicar, en la biología, vi como una posibilidad de consolidar, porque todos estos conocimientos que ya había adquirido de pronto eran de un autoaprendizaje y de un punto de vista empírico, pero vi en la biología y sobre todo en el activismo ambiental una vocación, era lo que yo me quería dedicar, y aquí estoy aprendiendo los conocimientos técnicos científicos que me van a ayudar a poder concebir un proyecto de vida. Bueno, y Alejandro, ¿cuándo empezó todo este sueño y esta tarea y dedicarme al medio ambiente? Bueno, Martín, yo sí, de pronto no empecé tan joven como Brandon. Yo tengo 31 años. Yo hace 7 años estaba en un restaurante con un amigo hablando, y vi cuando yo estaba en Estados Unidos y vi que entraron a reciclar el aceite de cocina usado. Y digamos que ahí fue el punto de partida para lo que son las empresas hoy en día y para lo que soy yo hoy en día, porque hoy en día ya me considero un ambientalista. Pero no te puedo decir que fue de un momento a otro. Yo creo que cada vez que he ido más investigando, entendiendo la crisis en la que nos enfrentamos, como dice Xiomara, entendiendo que dejamos de escuchar a los científicos y hemos querido evitar la situación en la que estamos. Me hizo cuestionarme cada vez más y me he ido enamorando y apasionando sobre todo este tema, y pues es lo que considero ahora mismo mi vida y mi pasión. Entonces, es muy duro cuando nos damos cuenta de que es la amenaza más grande que tenemos como humanidad, que hemos tenido como humanidad, y a veces no se le está dando la prioridad correspondiente. Eso empezó hace 7 años y pues aquí seguimos, y espero seguir toda mi vida
luchando por esto y creando nuevas formas de conciencia. Bueno, y Xiomara, cuéntanos de ese momento cuando estaba hablando del bichito. ¿Cuándo me picó el bichito? Yo vi una sonrisa en tu rostro, así que yo me imagino la anécdota que hay. No, sí, yo creo que todos y todas sí hemos sentido cuando algo es como que esto es lo que me gusta, ¿cierto? Y eso fue muy bonito porque, bueno, yo les cuento que cuando estaba en el colegio sí tenía que ya los últimos años tomar bus, ¿sí? Bueno, y tenía que por ahí como 13 años. Entonces, en ese recorrido sí veía mucho la ciudad, siempre estaba observando y decía, bueno, ¿por qué aquí está feo? ¿Cierto? Feo, aquí está bonito, o de pronto esto aquí porque hay una gestión aquí de unos residuos y por qué no. Bueno, empecé como a cuestionarme esa dimensión un poco desde la ciudad. Y cuando ya entré a la universidad, pues también me quise cuestionar mucho sobre, bueno, que la ciudad en últimas no es infraestructura, sino que también tiene ecosistemas. Entonces, era romper un poco esa visión de, bueno, pero ¿dónde están los ecosistemas aquí? Porque yo sentía que o tenía que ir muy lejos, ¿cierto? Como en otros lugares que te hablan de áreas protegidas, inmediatamente piensas que eso es en lo rural, eso queda lejos, etcétera. Yo decía, no, pero aquí en Barranquilla lo que estamos viviendo es que como una ciudad costera hay un pocotón de ecosistemas que están dentro de la ciudad. Entonces ahí fue como que, bueno, entonces, ¿por qué no estamos yendo casi ahí? ¿Qué está pasando, digamos, de por qué esto no se divulga? No sé, sentía que hacía falta como algo y dije, no, pues entonces vamos a empezar a hablar de estos temas. Lo que primero identifiqué fue como una necesidad pues de hablar, o sea, no había dónde hablar casi, o sea, yo sentía que estos temas fue una materia que di en la universidad nomás y ya, o sea, sentí que todavía quería seguir hablando más porque, bueno, en últimas, el ambiente como país es lo que nos tiene a nivel mundial muy bien posicionado, o sea, a diferencia de todas las cosas malas, ¿cierto?, que pasan en nuestro país, en algo muy positivo y que estamos muy orgullosos como colombianos y colombianas, es en ser un país megadiverso, ¿cierto?, en ser un país súper rico de biodiversidad y de ecosistemas y de climas y de culturas. Entonces, bueno, yo sentía así, en esto es lo que nos destacamos como internacionalistas, o sea, haciendo ese análisis, esto es lo que nos destacamos, porque esto entonces no sé, no se habla tan frecuente, ¿cierto? No se está como involucrando a la gente en esto, porque si esta es una ciudad que también hace parte de ese país megadiverso, ¿dónde están nuestros ecosistemas? ¿Qué está pasando con estas dinámicas? Ahí entonces fue donde surgió Barranquilla más 20, inspirada en lo que les digo, Río más 20, de ver que todo había un movimiento internacional a nivel mundial hablando de esas conferencias, de esas decisiones, de las posiciones de los países. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a meter entonces a Barranquilla en esto, o sea, vamos a empezar a hablar y yo creo que yo sin saber, pero eso fueron cuando ya tenía mis 20 años, cuando fundé Barranquilla más 20 como un movimiento, o sea, nosotros empezamos como un movimiento, ya luego nos constituimos como una organización no gubernamental, ¿sí? Pero fue eso, ahí pude conectar con varias personas, incluyendo Brandon, a quien desde hace tiempo nos conocemos también en el tema, luego ya Alejandro, bueno, ya nos hemos estado identificando y encontrando como una comunidad ambiental. Entonces, para mí eso fue como una decisión de vida, te cuento, porque de ahí para adelante nunca más trabajé en otro tema o en otro sector que no fuera lo ambiental. Ya de ahí quedó, imagínate, desde algo que empezó como desde los 13 años en cuestionarme un poco de la ciudad y luego ya en la universidad pues se pudo fortalecer como un grupo y demás y luego ya ahorita como algo a lo que le he dedicado mi vida. Entonces es básicamente eso, es como, bueno, esos fueron los cuestionamientos que me llevaron un poco a construir todo esto. Bien, qué interesante escuchar a estos jóvenes sobre sus proyectos, sobre sus iniciativas, sobre sus sueños, que además hoy nos van a compartir aquí en Personaje de la Semana de Caracol Radio. Ahorita vamos a hablar de este tema tan interesante que nos ha planteado Xiomara de, bueno, cuando estamos en la ciudad tiene una gran cantidad de oportunidades y retos en materia ambiental que ahorita yo quiero que ustedes lo conversen, pero me voy a meter en el asunto de hacer empresa en temas ambientales, que me parece muy interesante lo que está haciendo Alejandro. Y me llama la atención lo que él decía. Estaba una vez en un restaurante y se dio cuenta de una oportunidad de negocio a partir de algo que de pronto la gente quiere y mira, bueno, ¿qué pasa con el aceite
que se utiliza en los restaurantes? Esa fue la pregunta que te hiciste cuando estabas viendo ese movimiento allá. ¿Así nace tu emprendimiento? Sí, así es como nace Reaceico. Yo veo esa acción de una empresa en Estados Unidos que entró al restaurante a recoger el aceite de cocina usado. Y lo primero que hice fue que cuando llegué a Barranquilla, yo estaba de vacaciones, yo estaba en la Universidad del Norte, empecé a todos los proyectos a hacerlos. Digamos que lo que sucedió fue que yo empecé un poco tarde a estudiar, yo empecé a estudiar a los 22 años, porque yo antes jugaba fútbol. Entonces, cuando empecé a estudiar, empecé a hacer todo esto y crear esta nueva pasión debido a que sentía y me daba cuenta que no había un correcto servicio de reciclaje de aceite de cocina usado en la ciudad. Le preguntaba a amigos que tenían restaurantes y me decían que ellos no sabían qué pasaba, no sabían los impactos ambientales que esto tenía, no sabían el impacto de salud pública que tenía el mal uso del aceite de cocina usado, porque el aceite de cocina usado primero contamina nuestras fuentes hídricas y llega a nuestros ecosistemas marítimos. Segundo, tapona, es lo que más tapona tuberías y cañerías, entonces el gobierno debe gastarse un presupuesto en mantenimiento de esto por las grasas y aceites que están en las tuberías. Y en tercer lugar, ustedes saben que en Colombia existe el cartel del aceite de cocina usado, que usan este aceite de cocina usado para revenderlo a personas como si fuera aceite nuevo. Y eso tiene un impacto en la salud muy, muy complejo. Entonces me di cuenta de todos estos impactos y la falta de conocimiento de los generadores de estos residuos, y así fue como empecé a ofrecer un servicio de recolección de aceite de cocina usado y hemos podido crecer a nivel regional y ya estamos en Bogotá, Medellín, Cali y todas las capitales de la costa. Ok, y la planta de ustedes está aquí Galapa, en la región, en Galapa. En Galapa. Bien, ¿y cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es el proceso? Ustedes, digamos, ¿qué tipo de empresas le logran recopilar, recaudar este aceite? ¿Cómo es el proceso? Bueno, todos los restaurantes son generadores de aceite de cocina usado. Como usted sabe, los restaurantes por lo general tienen freidoras. En estas freidoras ellos ponen el aceite nuevo, empiezan a fritar las papitas fritas, a fritar el pollo, a cualquier cosa que friten. Y por lo general esto ya genera un residuo. Cuando ya no lo van a usar, cuando el aceite está muy, muy utilizado, pues ya sacan el aceite, lo almacenan en bidones y nosotros tenemos unas rutas de recolección por todos los diferentes restaurantes. Cuando hablo de restaurantes, pues son todos los restaurantes que se nos vienen a la mente. Podemos estar hablando de todas las cafeterías de la Olímpica, McDonald's, Corral, universidades, todas las cocinas que generan, que cocinan y generan aceite de cocina usado. Nosotros hacemos esta ruta, damos una certificación en donde aseguramos la correcta trazabilidad del aceite de cocina usado. Tenemos una certificación internacional que también nos avala de que este aceite de cocina usado que sale de los diferentes restaurantes, de los diferentes proveedores, termina siendo biodiesel. Es una materia prima para la producción de biodiesel, biocombustibles, lo cual, como ustedes saben, genera un 80% menos de dióxido de carbono a el diésel de hidrocarburos. Entonces, de esa manera, ese es el impacto ambiental, no solo reciclando y evitando que contamine, sino también sirve como una materia prima que genera un impacto ambiental también muy positivo. ¿Qué cantidad de aceite están reciclando en este momento? Más o menos nosotros manejamos hoy en día, debido al COVID, pues obviamente bajó un poco la recolección, pero estamos manejando alrededor de 150 toneladas mensuales de aceite de cocina usado. 150 toneladas. Miren ustedes qué interesante esta iniciativa que parte de un joven que jugaba fútbol. ¿Y cómo es el asunto del fútbol? Y entiendo que sufriste un accidente y dejas el fútbol. ¿Cómo fue eso? Sí, la verdad que yo me fui de aquí a los 17 años, me fui de Barranquilla a Estados Unidos pues a estudiar y a una academia de fútbol, y pues se me dieron las cosas y terminé con un contrato profesional de fútbol en Escocia. Estuve en Escocia y estuve en Suiza, y después regresé y estaba sacando una visa porque me iban a ver unos equipos de la MLS sacando la visa, y me rompí la rodilla. Y lamentablemente, cuando me rompo la rodilla, mi cuerpo tuvo una mala reacción ante la cirugía. Entonces, bueno, eso pasa 1 de cada 1000 casos. Empecé a hacer unos coágulos de sangre
y me operaron otra vez inmediatamente y les tocó volverme a operar a los 6 meses. En fin, en 6 meses me operaron 4 veces y pues mi padre me dijo, Ale, está bien, tú tienes tu sueño del fútbol y todo, pero pues si estás en muletas, si tú ahora mismo no puedes jugar, no puedes ejercitarte, pues sería bueno que inicies la universidad, pues puedes hacer los dos. Y cuando ya puedas volver a jugar, puedas volver a estar, pues puedes tomar la decisión de que si quieres seguir jugando o si prefieres seguir ya en el mundo del estudio y seguir estudiando y hacia futuro poder trabajar. Y así empieza todo ese desarrollo. Miren ustedes las cosas, del deporte al medio ambiente, pero además te veo muy, muy motivado. O sea, esta situación de vida que te pasa con el deporte te lleva a encontrar una pasión que de pronto tú no sabías que existía. Así es, son las cosas de la vida que pasan y la verdad es mi pasión, lo vivo y lo siento porque siento que como jóvenes, como humanidad, tenemos una responsabilidad ante la situación que nos estamos enfrentando. No es justo hacer las cosas como le estamos haciendo. Si bien el ser humano se ha dado cuenta que a veces hay temas de prueba y error, pero ya más o menos el 97-98% de los científicos aprueban el cambio climático y es algo que tenemos que entender que sucede, que debemos de cambiar la forma como estamos viviendo, que debemos de valorar el lugar donde estamos, que debemos de no solo pensar en el tema social, sino en el tema social junto con lo ambiental y que eso también apoyado por la parte política es todo lo que va a dejar el progreso y el desarrollo sostenible de todas nuestros países. Personaje de la semana, hoy dedicado al tema ambiental, lo que están pensando los jóvenes. 3 jóvenes que de pronto se conocían un poco, pero no tanto, y que muchos de nosotros no los conocíamos, pero estamos aprendiendo de ellos, aprendiendo su visión sobre cómo tiene que ser el futuro, que es el siguiente tema que voy a tratar apenas se termine una pausa muy breve, porque quiero conocer qué piensan ellos del cambio climático, qué piensan de lo que está sucediendo con nuestro planeta y qué debemos hacer para salvar el planeta entre todos, porque está especialmente en manos de ellos. Ya nosotros los que vamos por encima de los 50 y estamos vacunados, pues tenemos que ir viendo cómo recogemos la maleta para irnos a disfrutar un paisaje como el de Minca, por ejemplo, que siempre les hablo, pero no hay paisaje de Minca, no hay Sierra Nevada, no hay Parque Tayrona si no cuidamos el planeta. Ya regresamos aquí en el personaje de la semana de Caracol Radio. Y regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio con nuestros invitados y estamos aquí hablando de el planeta, del cambio climático. Yo quisiera escuchar a Xiomara de la Fundación Barranquilla Más 20 sobre esto, sobre el cambio climático. Cuando uno le habla de eso a la gente, dice, pero eso sucede por allá, eso no tiene que ver conmigo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver conmigo? Claro, por supuesto. A veces creen o la gente se quedó de pronto en que eso pasa en el Ártico o con los ositos y que a eso de pronto quedó ahí como dentro de ahí esa parte del mundo, pero realmente sí se siente en el Caribe. Aquí también ha aumentado la temperatura, digamos, se sienten los efectos también, la erosión costera es una realidad, hemos visto incluso aquí en el departamento cómo se ve que, cierto, ya en varios lugares hay una erosión terrible, se ve también, digamos, el impacto del cambio climático en los humedales, que también, como tú mencionabas al inicio, se ve que se han ido degradando paulatinamente, ¿cierto? Disminuyendo el caudal, disminuyendo la biodiversidad y demás. Entonces, sí tiene que ver con nosotros, incluso con las decisiones diarias que tomamos y también en cómo estamos desarrollándonos, en cómo estamos tomando decisiones en todo el día a día, en nuestro futuro, en nuestro presente. Entonces sí está muy conectado con la economía, está muy conectado con lo que comemos, está muy conectado con el aire que tenemos, con el agua que tenemos y con los servicios ecosistémicos que estamos recibiendo o que estamos dejando de recibir, porque también eso es algo muy importante que mencionar y es que el cambio climático tiene unos impactos en los ecosistemas que, bueno, son graves y que si dependemos, obviamente dependemos todos de los servicios ecosistémicos, pero hay unas comunidades y hay unas personas que dependen más, ¿cierto? Cuyos medios de vida están vinculados
con la pesca, están vinculados con los materiales, están vinculados con otras actividades que si el cambio climático sigue avanzando, estas personas van a ser muy, muy afectadas, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero decir también es que si bien todos somos afectados como humanidad por el cambio climático, es muy importante tener en cuenta que hay unas personas que son mucho menos, ¿cierto?, desventajadas en esto, o sea, tienen menos ventaja para hacerle frente al mismo y por tanto tenemos que poner también la lupa de que la planificación de las políticas de cambio climático en la ciudad, en el departamento y en el país pueda de verdad fortalecer a las personas más vulnerables, a los sectores más vulnerables, porque la verdad es que el cambio climático sí se siente. Colombia es uno de los países incluso más vulnerables ante este fenómeno y bueno, ya es hora también de tomar mayores acciones. Bueno, entre esas acciones, por ejemplo, está las que ha desarrollado Ecoatmósfera, que es el proyecto de Brandon. Además, Brandon, este proyecto nace, me dices, ¿en una finca en dónde? Bueno, sí, Ecoatmósfera nace en una finca del profesor Gonzalo, una finca que se dedica a la producción de flores, específicamente de heliconia, eso es en Mocarí, Córdoba. Pero, o sea, aunque de ahí nace parte del banco biogenético que nosotros manejamos en el Ecoatmósfera, porque en el Ecoatmósfera de aquí del Estadio Metropolitano de Barranquilla, eso fue media hectárea de tierra, alrededor de 5.500 metros cuadrados. Pero en ese espacio nosotros llegamos a construir un banco biogenético de más de 10.000 plantas albergadas entre 400 y 500 especies de plantas, o sea, estamos hablando de abundancia, aquí estamos hablando de riqueza, y que eso se volvió como una especie de museo vivo, en el que tú podías reconocer las especies de bosque seco tropical y otro tipo de especies nativas promisorias, algunas especies promisorias en el sentido de que podías encontrar mango o oní, que son especies de la India, pero que se adaptan muy bien a este tipo de climas tropicales, y que cuando tú te das cuenta de que siembras una flora determinada, esto te va a traer a una fauna determinada, al punto de que nosotros llegamos a recuperar muchas de las especies de invertebrados que ya no se veían, desde mariposas, escarabajos y otro tipo de bichitos, así como también llegamos a tener el estatus de centro de atención básica a la vida silvestre, o sea, comenzamos a rescatar nos convertimos en animalistas, pero del tipo de animalistas de especies silvestres, que nos comenzaron a llegar monos típicas de cilanco, monos aulladores, muchas especies de aves confiscadas en el mercado de grano, y como nosotros habíamos construido un espacio de biodiversidad donde se podrían llevar a estos animales. Y también nosotros como que la iniciativa era de que pudieran otros grupos ambientalistas venirse a entrenar con nosotros desde la plataforma o el proyecto de la bioalfabetización, porque vemos que cada vez hay más procesos de alienación entre el hombre y la naturaleza, particularmente el barranquillero que no reconocía su flora nativa, reconocía un cierto número de especies. O, por ejemplo, tú le preguntabas a niños de dónde viene la leche, y ellos te dicen, bueno, de la nevera. O tú le preguntas el plátano, no, eso lo traen de la Olímpica. Y entonces se comienza a ver que ya desde muy temprano hay un desconocimiento con la naturaleza. Ya en estos momentos, como ya desde la finca de Mocarí y desde la Ecoatmósfera, hay un tercer proyecto que es Cacaramoa, ya aquí en un sector rural del Atlántico, en Guaymaral. Hemos trasladado parte del banco biogenético allá, ya es una finca mucho más grande de 2.7 hectáreas, en el que ya replicamos el Ecoatmósfera con un proyecto exitoso aquí digamos, en un medio urbano. Ahora lo estamos replicando en el sector rural con la finca Cacaramoa, y ya, por ejemplo, vemos de que en Tubará, o sea, Guaymaral, donde está ubicado esta finca, ahí tenía un problema de los lixiviados que venían el relleno sanitario de los Pocitos. El profesor Gonzalo armó una iniciativa, se armaron como comunidad, y hay un proceso de compensación ambiental con AAA para crear un corredor ecoturístico alrededor de todas esas fincas que se vienen afectadas, y poder hacer una barrera, pero sobre todo una barrera ecológica con especies nativas y promisorias, que es lo que siempre hemos venido
promoviendo. Bueno, yo quisiera, ustedes tienen en común que tienen sueños, que los están construyendo a través de sus proyectos. Ahora yo quiero saber qué piensan ustedes sobre la conciencia ambiental. ¿Cómo estamos en materia de conciencia ambiental? Por ejemplo, en Barranquilla, empecemos por lo local, en donde vivimos. ¿Qué tenemos y qué nos falta? O sea, si del 1 al 10, ¿cómo nos calificamos? A ver quién empieza. Xiomara. Bueno, dale. Bueno, yo te cuento, Martín, que de hecho el IDEAM una vez hizo una encuesta a nivel nacional, ¿cierto? Para percibir qué tanto sabía la gente de cambio climático. Y esos resultados sí ponen ahí como un poquito que todavía no se sabe mucho del tema, pero mi experiencia trabajando con comunidades locales y con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, sí me apunta, digamos, y me da un poco de esperanza de saber que lo que, de pronto, este no es un lenguaje de la ciencia, pero lo que sabe esta gente es de cambio climático y cómo ha variado, ¿cierto?, en su territorio. Tiene la memoria histórica del clima, tiene también muchos aprendizajes sobre cómo adaptarse al mismo. Entonces yo creería que por ahí hay algo muy interesante, que también falta forjar diálogos entre más lo urbano y lo rural un poco, pues porque ahí hay bastantes conocimientos. En Barranquilla, ¿cómo estamos? Yo también creo que, bueno, afortunadamente se ha ido creciendo, ¿cierto? Pero la verdad sí soy un poquito de pronto crítica tal vez en pensar, crítica de una buena forma, o sea, de mirar que siento que todavía se puede hacer más. Siento que al ser una ciudad que afortunadamente tiene recursos, o sea, yo les cuento, yo trabajé en Nariño un tiempo y claro, ver la realidad de un departamento como Nariño a luego volver a mi ciudad Barranquilla, pues aquí, Dios mío, aquí vivimos súper bien, o sea, aquí tenemos todo bien, aquí de verdad que son otras dinámicas, entonces yo pensaría que se puede hacer mucho más por el tema ambiental, o sea, tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos condiciones, siento que tiene que, digamos, tiene que categorizarse y tiene que ponerse también como un objetivo de ciudad, que seamos una ciudad adaptada y baja en carbono desde lo más urgente, ¿sí? Sé que se están haciendo unos esfuerzos, he podido encontrar algunos colegios que ya tienen certificación de ser colegios verdes, entonces bacanísimo, pero la idea es que esto se masifique y ahí sé que tenemos un trabajo muy importante que seguir realizando en la educación y en el empoderamiento ambiental, pero pues ya tenemos más de 20.000 jóvenes nosotros en Barranquilla más 20 que hemos impactado, que hemos fortalecido desde 2012, entonces yo sé que vamos a continuar haciéndolo y me llena mucho de esperanza el saber que cada vez más los niños, las niñas conocen del tema, saben hablar del tema, lo identifican y están haciendo un ejercicio muy bonito, porque estas generaciones que, cierto, de niños y niñas, le educa a sus papás, a sus mamás, a su abuela, o sea, está haciendo un ejercicio muy lindo de formación ambiental y de sensibilización ambiental. Entonces, por ahí esa brecha generacional de pronto que había como en estos temas, siento que ahorita casi que estas generaciones que van naciendo son generaciones climáticas, son generaciones ambientales y que ellos también nos van a ayudar mucho a ir cerrando esa brecha que de pronto puede existir en la educación frente al cambio climático. Alejandro, ¿y qué piensas tú? Bueno, yo creo que Xiomara quiso ser crítica y bueno, me da un poquito a mí más fuerzas. Yo sí soy bastante crítico con la situación. Yo pienso que somos muy pocos a los que de verdad nos importa el cambio climático y la situación en la que estamos. Yo siento que a todo el mundo le preocupa, pero para nadie o para muy pocos es la prioridad, ¿cierto? Claramente nosotros como un país en vía de desarrollo hay situaciones, digamos que el tema de educación, el tema de salud, son situaciones que a corto plazo son mucho más urgentes, pero tenemos que entender que a largo plazo no va a haber nada si no podemos vivir o nuestro planeta no es habitable. Es muy triste saber que más o menos en una encuesta sale que al 90% de los colombianos les preocupa el cambio climático, pero al día siguiente te dan otra encuesta que te dice que más o menos el 17% de los residuos que generamos son reciclados. Entonces es como, y no sabemos si es verdad, porque creemos que es mucho menos, es como fortalecer mucho más
que sí hay más conciencia, que sí hay preocupación, que por ejemplo en la ciudad de Barranquilla el alcalde da mucho más valor al tema ambiental. Sí, es verdad, hay mucha más prioridad y hay mucha más importancia, pero nos falta muchísimo más. No podemos pensar que lo vamos haciendo bien y algo, no. Tiene que ser algo demasiado prioritario siempre. Siempre que va a haber un impacto social, tiene que ir el impacto ambiental de la mano, por igual. ¿Por qué? Porque el cambio climático afecta y va a afectar mayoritariamente a las personas de más bajos recursos, a los países más, digamos que menos desarrollados. A esas personas son los que va a afectar más. ¿O qué va a pasar si en Barranquilla en unos años se inunda? ¿Quiénes se van a ver afectados? ¿Quiénes van a perder las casas? Son las personas de más bajos recursos. Entonces, tenemos que entender que tiene que ser una prioridad porque debe ser una justicia social. Entender que el cambio climático, que la amenaza climática, que la crisis climática que vivimos va a afectar de primero a las personas de menores ingresos y a los países menos desarrollados. Entonces, yo sí hago un llamado de cambiar hábitos, cambiar conciencia, y lo viví ayer. Yo no sé si alguien aquí pues sigue mis redes sociales, había una planta decorada con vasos plásticos. Es simplemente una falta de conciencia, es algo que duele porque nosotros, Xiomara, Brandon, vivimos día a día tratando de cambiar esa mentalidad, tratando de hacer entender a las personas por qué deben de cambiar hábitos, y simplemente es ante ciertas situaciones no priorizarlos. Está bien, estamos en COVID, hay muchas cosas desechables, está bien, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque al final, los tapabocas terminan en la playa, los tapabocas terminan contaminando todos nuestros ecosistemas marítimos. Eso es lo que pasa, simplemente es entender que así como existe el hambre, así como existe la falta de educación, así como existe las desigualdades, pues también es una parte fundamental combatir el cambio climático y poder proteger nuestros ecosistemas, darles una prioridad y entender de que sí, debemos de tener un desarrollo económico como país, como ciudad, pero también debemos de tener esa conciencia ambiental en cada acto que vamos haciendo. Oiga, qué interesante escucharlos a ustedes, uno se emociona de verdad. Y yo quiero, Brandon, sé que vas a hablar del mismo tema, pero que además lo vamos a enlazar con esto que tú hablas de la ecoalfabetización, que me parece que es de la mayor importancia. Pues sí, como sabemos, el problema ambiental no es un problema de Barranquilla ni de Colombia, es una problemática mundial. De hecho, dos problemas de naturaleza ecológica están poniendo en jaque a la humanidad: hambre y calentamiento global. En referencia, por ejemplo, diferenciando lo que es el calentamiento global y el cambio climático ha sido un proceso que ha vivido el planeta todo el tiempo. Desde que existe el planeta ha existido el cambio climático. La verdadera problemática es que más o menos como cuando entramos al antropocentrismo con el Renacimiento, y luego cuando viene la Revolución Industrial, y más cuando inventamos el plástico como un compuesto sintético, vemos de que antes la humanidad no tenía problemas con su medio ambiente, que ya ni siquiera podemos hablar de medio ambiente, sino del ambiente, porque solo tenemos un planeta, aunque consumamos 2 veces y medio de lo que él produce, solo tenemos un solo planeta, por lo tanto solo tenemos un solo medio. Y quería retomar esta idea porque, o sea, con este fenómeno de la revolución industrial, vemos que ya el hombre comienza a tener problemas con la naturaleza, y esa visión antropocéntrica, como el hombre que se señorea como especie de todo, desde la ecomósfera promovemos el biocentrismo y el ecocentrismo, porque creemos que el hombre es una especie más y que hay que hacer las paces tanto con la naturaleza como con el resto de las especies. Mira, por ejemplo, aquí el compañero de su iniciativa de reciclaje. El plástico tiene más de 100 años desde que se inventó. Yo en algunas investigaciones aquí en la ciencia se ve de que pasamos dentro del Holoceno, y ahora estamos en el Antropoceno, pero entre ese Antropoceno
el plástico, aparte de que se vuelve una isla de contaminación en todos los aspectos, lo que es el microplástico y el nanoplástico, hoy lo encontramos en cualquier estudio de impacto ambiental, en cualquier parte, cualquier estudio de línea base donde se vaya a hacer un estudio en un territorio específico, encontramos que ya el plástico hace parte de los paisajes y sobre todo en el macro y microplástico ya hace parte de un componente ecológico. Y lo que es peor es que el micro y el nanoplástico comienzan a desarrollar unos disruptores endocrinos donde ya el plástico está incluso relacionado con la fisiología de animales, plantas y nosotros como seres humanos, de que provocan una cantidad de disruptores endocrinos y todo esto pasa de una manera tan acelerada que la ciencia todavía no alcanzaba a estudiar estos fenómenos, aunque los reconoce. Desde la bioalfabetización nos hemos dado cuenta que el gran problema que tiene la humanidad es el desconocimiento que tiene sobre sus propios recursos, así como lo decía muy bien Xiomara, somos un país rico en biodiversidad, pero en el caso de Colombia tenemos una población analfabeta en ella. Y si no hay un conocimiento de lo que se tiene, muy difícilmente se puede crear una conciencia. Es ahí cuando entra el papel de la bioalfabetización. Básicamente es un proyecto vivencial de aprendizaje en contacto directo con la naturaleza, porque la naturaleza es tan buena como por naturaleza puede ser. A la naturaleza se le domina obedeciéndola. Por lo tanto, desde un nuevo paradigma, la humanidad ve una necesidad en el paradigma del ecocentrismo de poder hacer las paces con eso. En la bioalfabetización, como lo hemos venido diciendo, es básicamente cuando la humanidad comienza a desarrollar esa visión global. ¿Por qué global? Porque tenemos que pensar globalmente todos como ciudadanos de este planeta, pero sobre todo tenemos que actuar en nuestro entorno más próximo, conocer nuestro contexto socioeconómico, nuestro contexto ecológico. Yo de pronto no te puedo hablar de un ecosistema andino porque yo soy costeño, entonces mi responsabilidad como parte de este pedacito de tierra que es la costa es responder por lo menos de mis especies de bosque seco tropical y de la fauna asociada a ella, para poder reconocer mi contexto. Entonces es mi obligación como ciudadano del mundo poder proteger esa especie y sobre todo tomar conciencia de qué es lo que tenemos. Bueno, ya en la parte final del programa yo me quedo con la boca abierta escuchando a los chicos, de verdad. Digo chicos por mi edad, pero no por otra cosa. O sea, ustedes son grandes realmente lo que están haciendo. Y eso era lo que quería, que la gente se dé cuenta que hay mucha gente joven, los jóvenes están haciendo cosas maravillosas. Hay que escucharlos, hay que prestar atención a lo que los jóvenes plantean. Ya me quedan muy pocos minutos, pero yo quiero que Alejandro, yo quiero que me digan ustedes, cada uno de ustedes, unas acciones concretas que yo puedo hacer, que los oyentes de Caracol pueden hacer en lo cotidiano por el ambiente. ¿Qué nos proponen para hacer en el día a día? Alejandro, ¿qué nos propones? Bueno, yo de mi parte, pues yo me considero un reciclador. Yo les propongo tomar el hábito del reciclaje, de primero reducir el consumo, después reutilizar las cosas que adquirieron y por último reciclar. Primero hay que entender que es reducir el consumo, no utilizar cosas que no son necesarias. Y reciclar para nosotros ser la materia prima de la industria y de lo que vaya a procesar la industria. Es algo muy sencillo. Reciclamos papel, hay menos deforestación. Entonces, si algo quiero yo y desde mi experiencia, hay muchas cosas que hay que hacer para el cambio climático, hay muchas cosas que hay que hacer para combatir y que no ocurra todo el calentamiento global, como lo dijo Brandon, es tomar el hábito del reciclaje. Bien, Xiomara, ¿qué nos propones en lo cotidiano? Varias cositas. Bueno, uno, me parece clave que a veces, y no voy a volver a repetir porque estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro de reciclar, y desde que enseguida ustedes están en la casa, pilas con eso, de estar ahí mezclando y demás, esto es súper básico. Pero a veces yo veo gente que dice, mira, yo ya, de verdad, yo estoy súper involucrado, ya sembré un árbol, pero pues no, realmente aquí la consigna tiene que ser hacer crecer el árbol. Creo que eso es muy importante porque nos quedamos a veces en la fase de que sembramos y ya no fui más, ya no hice más, ya me tomé la foto, pero entonces no hicimos crecer el árbol. Y yo creo que eso tiene que ser una consigna
de la población barranquillera, vamos a hacer crecer los árboles, que todos los esfuerzos que se están haciendo en esa materia los podamos ver en 10, en 20, en 30 años y que de verdad podamos sentir de que contribuimos en algo, ¿cierto?, con el planeta. 2, súper clave, ir a visitar también los sitios que hay. No podemos huir a la problemática ambiental que está sucediendo en el Parque Vía Isla Salamanca, en la Ciénaga de Mallorquín, en el río Magdalena, en nuestros océanos con bocas de cenizas. Es muy importante que conozcamos esto para que nos podamos apropiar y podamos de verdad promover la defensa y la conservación de estos sitios, ¿cierto? Es muy importante porque estos son los ecosistemas que nos van a ayudar a luchar contra el cambio climático y si no están perfectamente protegidos en un buen estado de conservación y sobre todo que la ciudadanía que vive alrededor de estos ecosistemas de verdad pueda digamos, involucrarse en los procesos de toma de decisiones sobre esos ecosistemas, no vamos a poder tener ninguna herramientas para luchar contra el cambio climático. O sea, hay que ser muy enfáticos en esto porque no solamente es desde, cierto, la ciudad, sino también tenemos que procurar que nuestros ecosistemas puedan ser restaurados, puedan estar en un buen estado de conservación para que se pueda garantizar entonces la vida de las otras especies que están ahí y yo creo que eso es lo que nos hace muy barranquilleros y barranquilleras, que es también el río, el mar, sentirnos atlanticenses en esto, pero va a haber y eso está lleno de basura y va a haber y eso está con unas especies invasoras, va a haber y eso de verdad casi que a nadie le interesa. Entonces, si no empezamos por ahí, no vamos a luchar nunca contra el cambio climático, así tengamos la mejor infraestructura, el mejor transporte, las mejores medidas dentro del casco urbano, necesitamos nuestros ecosistemas sanos. Entonces, esa tiene que ser una tarea como ciudadanía barranquillera, educarnos, conocer un poco para poder procurar que esto sea protegido para nosotros y para las futuras generaciones. Y 3, muy básico también, es mirar de dónde estamos consumiendo, qué es cierto que estamos adquiriendo en esa decisión diaria también de por qué opciones opto. Creo que también tenemos mucho esa posibilidad de elegir, entonces elijamos bien lo que estamos consumiendo, lo que estamos comiendo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ese alimento a veces no nos preguntamos de dónde viene, quién lo hizo, bajo qué condiciones, y yo creo que ahí también está una gran digamos, batalla que tenemos que seguir afianzando como ciudadanía y es en conocer nuestro alimento y en poder siempre optar por una dieta que sea soberana y que también nos nutra, pero que sea soberana, o sea, que vaya de la mano con lo que produce el país, con lo que tenemos nosotros como colombianos y como colombianas. Entonces, también reivindicar mucho el trabajo que hacen grupos campesinos y campesinas, ¿cierto?, de cultivo de la tierra desde la agroecología y desde otras técnicas también ancestrales. Me parece muy importante que valoremos eso y que lo posicionemos. Hay también una gran lucha que está desde el alimento y bueno, eso también está muy conectado con toda nuestra responsabilidad ambiental. Entonces, yo le sumaría lo que ya, ¿cierto?, de reciclar, también saber nuestra comida, conocer y salvar nuestros ecosistemas sí o sí para la vida y la vida como la conocemos y también bueno, el tomar mejores decisiones, en ser mejores consumidores. Sí, sé que coinciden en esto. Yo quiero que cerrar con Brandon, que es ambientalista y es estudiante de filosofía, que nos dé un mensaje desde la filosofía por el medio ambiente. Creo que desde la filosofía promovemos reconocer lo que es la inteligencia ecológica, es la capacidad que tiene cualquier especie de transformar su medio a su conveniencia y en el caso del ecocentrismo es transformar el medio a la conveniencia de todos. Muy bien lo han dicho aquí los compañeros, es básicamente desarrollar las 3 tipos de ecología para desarrollar un cuarto tipo de ecología. Es desarrollar la ecología medioambiental, que aquí los compañeros recicladores y la compañera Xiomi, desde sus iniciativas socioambientales, ya la manejan muy bien. Es desarrollar esa ecología social, saber reconocer los centros de poder, la forma en la que podemos asociarnos con otras iniciativas y poder tener esas potestad, porque a veces uno se da cuenta de que creando leyes y desde el punto de vista jurídico también se pueden hacer cosas muy importantes para la grandes mayoría, desarrollar muy bien como lo han expuesto aquí los compañeros, desde la individual, la ecología mental, tomar conciencia de las cosas, de las decisiones políticas individuales, como puede ser aprender a votar bien en esos centros de poder, porque es que la ecología social
la ecología mental y la ecología social, mental y medioambiental coinciden muy bien en lo que es la ecología integrativa, o sea, poder recoger todo eso y ver cómo las partes inciden en el todo, como el todo incide en la parte y poder construir lo que es el nuevo paradigma del ambientalismo, del ecologismo como iniciativa. De pronto nosotros desde el paradigma occidental, que es una herencia que tenemos como sincretismo cultural aquí en Colombia, entre europeos, entre indígenas, entre afro, pero es reconocer que hay muchas poblaciones indígenas a las que nosotros ni siquiera podemos llevarles un mensaje de ningún tipo, ni ambientalista ni ecologismo, porque ellas nacieron en ese paradigma. Entonces recuperar el pensamiento ancestral, que en nuestro caso el pasado tiene más futuro que el presente. Xiomara, Alejandro, Brandon, guarden esos nombres que están construyendo el planeta soñado, están construyendo la ciudad soñada. Y como ellos, muchos jóvenes. Y hoy los jóvenes en el Día del Medio Ambiente tienen la palabra para cambiar esta realidad. La tarea es de todos. Gracias, jóvenes, por estar ustedes con sus iniciativas aquí en Caracol Radio. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que sigan en sintonía con la mejor programación. Caracol Radio, más compañía.